gracias por conectarse. Muchas gracias por la invitación a la Socrejal. Siempre todas sus pláticas muy interesantes, muy padre y que qué padre que estén dando lo que necesitamos todos, ¿no? Que estar viendo temas diferentes y todo esto. A mí me encanta todos los temas que se dan. Y bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a hablar, ahorita que ya dijiste el tema, dije, ay, suena muy novelesco, así como el dolor invisible. Pero bueno, vamos a hablar del dolor nociplástico y lo que me interesa de todo esto es nuestro papel dentro de este tipo de dolor, ¿no? El papel que hacemos nosotros los especialistas en rehabilitación. Y bueno, para los que no me conozcan, soy de Monterrey, por si me escuchan el acento así medio golpeado, no estoy enojada. Creo que en Guadalajara ya no se agüitan porque tenemos el acento ahí medio similar, pero bueno, cualquier duda, cualquier cosa, aquí andamos. Pero bueno, vamos a empezar y aquí, por ejemplo, les voy a poner primero unas frases que al ratito vamos a ahondar un poquito, pero quiero que vean este tipo de frases para ver si les resuenan, si la han escuchado, si les ha tocado en la consulta. Tengo artritis reumatoide, llevo más de 6 años con dolor. Tengo esguince de cuello y es que choqué hace 10 años. Me lastimé haciendo un ejercicio hace pues como 3 años y desde ahí pues no quedó bien. Tengo una neuropatía de fibras pequeñas y pues todo me duele siempre. Me duele mucho mi espalda, ya había muchos doctores y todos me envían a rehabilitación a tratar mi dolor. Ahorita vamos a ahondar en ellas, solamente quería como que le resonaran un poquito al principio. Aquí lo primero es, bueno, obviamente me interesa que recapitulemos un poquito sobre el dolor. La verdad es que a mí estos temas de dolor crónico ya tenían tiempo resonándome en la cabeza que yo, a ver, y se me hacía raro que unos reumatólogos, que yo me entrené en ultrasonido musculoesquelético y me entrené con muchos reumatólogos, y hablaban de repente de ese término, y yo, pues a qué se referirá, ¿no? Yo como que tenía una idea a lo mejor medio errónea en ese momento, no la tenía muy clara, sinceramente, y conforme pasaron los años y con la práctica, fue algo interesante, por ejemplo, en la pandemia, que decías, a ver, bueno, todos con home office, ¿no? Todos con home office, todos, el home office era en la sala, en el comedor, en la cama, todas las cervicalgias, todo así al por mayor para aventar y decías, Dios mío, a ver, una cervicalgia, pues a lo mejor en terapia física con medicamento les va súper bien. Y, oh sorpresa, no, claro que no. Muchas cervicalgias no, y no mejoraban, terapia, medicamento, no mejoraban. Yo decía, Dios mío, ¿seré mala en esto? O sea, me hizo dudar de mi capacidad en un momento que dije, a lo mejor soy mala en esto o no estoy diagnosticando bien, ¿qué está pasando? Y bueno, pues obviamente ya me di cuenta de muchos factores que están influyendo y fue cuando, aunque el médico en rehabilitación siempre somos las personas, creo que es la especialidad que más integral vemos a un paciente, definitivamente. Creo que en mi persona, por ejemplo, aunque yo sentía que veía muchas cosas integral, me estaba faltando algo que yo no estaba viendo, ¿no? Entonces, bueno, el dolor, primero que nada, digo, si conocen la IASP, que es la que pues formalmente estudia el dolor, ¿no? Es la International Association del Estudio del Dolor, que pues a ellos le creemos todo porque tienen 1000 artículos y todo científico y todo, ¿no? Entonces, la IASP nos dice, bueno, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada a un daño real o potencial en los tejidos. Lo pongo en rojo porque me encanta que pongan la palabra experiencia, porque el dolor es una experiencia, ¿no? Muchos pacientes que dicen, es que no me cree o es que, a ver, ¿te duele? Sí, es dolor, punto, ¿no? Es una experiencia propia. Y potencial lo pongo en rojo porque, pues sí, con los años ha cambiado un poquito la definición del dolor y entonces está diciendo que pues es un daño real o potencial, que puede no haber daño y puede haber dolor. Entonces ya sabemos que esto no es solo una señal que dice, ay, algo me duele y ya. Es una respuesta compleja que conecta el cerebro con el cuerpo y definitivamente involucra a muchas partes, centros del cerebro y muchas cosas influyen en el dolor como emociones, memoria, contexto, creencias, sistema nervioso, etcétera. Y aquí están algunas, la evolución conceptual, tal cual de la IASP, que antes del 79 decía, bueno, el dolor es consecuencia de un daño tisular, punto. Ya como el 79 para allá, más despuesito, empezaron a decir, bueno, no, a ver, espérame, si es una experiencia sensorial y emocional, pero es subjetiva. Ya en los 90 y en el 2000
ya empezaron a integrar un poquito más el modelo biopsicosocial. En 2017 se introduce el concepto del horno plástico. Si se fijan, pues no tiene, pues del 2017, pues no es así como de, ay, o sea, muchísimo tiempo. Entonces, este término desde el 2017 ha estado evolucionando mucho, ha habido mucha información, muchos artículos que ya cada vez, gracias a Dios, esclarecen un poquito más ese tipo de dolor. Y el 2020 hasta la actualidad, pues obviamente ya se reconoce el dolor como una experiencia personal multidimensional que está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden existir incluso sin daño tisular evidente. Entonces, bueno, aquí es bien importante definir primero que el dolor nociplástico, por ende, va a ser un dolor crónico. Ahorita vamos a especificar un poquito esa parte. Pero primero que nada, pues aclarar, ¿no? El dolor crónico ya sabemos que es un dolor persistente que se repite por más de 3 meses. Entonces, si es por más de 3 meses, ya decimos nosotros, puede ser la razón que sea. O sea, el dolor crónico realmente no lo vamos a definir, no vamos a ponernos a buscar cosas, ¿no? Nada más es importante ver, ¿es de más de 3 meses o no? ¿Por qué? Porque aquí ya importan los factores de la sensibilización central, o sea, ya otros factores que ya no se va a tratar como el que viene de me caí, me esguincé el pie la semana pasada. El tratamiento obviamente va a ser muy diferente al que me dice, es que tuve un esguince jugando fútbol hace 2 años y me sigue doliendo. Aunque puede ser algo estructural que no ha quedado bien con terapia, ya se clasifica como dolor crónico, ¿sí? O sea, desde ahí tenemos eso muy claro del dolor crónico. Sabemos que afecta al 20-30% de la población mundial. En México, 28 millones de personas lo padecen. Y entonces la IASP dice, bueno, a ver, ya sacó este tercer tipo de dolor, sabemos que el nociceptivo, pues bueno, sabemos que se viene de tejidos, de músculo, hueso, fracturas, esguinces, todo esto, obviamente los nociceptores. El neuropático, que sabemos que es un daño a nivel de nervio, médula espinal, una ciatalgia, bueno, sí, alguna ciatalgia, algún nervio mediano, ¿no? Un túnel del carpo, todo lo que sea de algo tal cual neuropático, que eso creo que lo tenemos muy bien definido y creo que lo sabemos manejar muy bien. Y el nociplástico, que sabemos que viene de un sistema nervioso que se vuelve un poco más sensible, aunque no tenga una lesión. O sea, aquí el problema es más bien en cómo se procesa el dolor. Ejemplo, y el ejemplo así en letras grandotas que existe es la fibromialgia. Que si se dan cuenta, la fibromialgia ha pasado por tanto, o sea, pobres pacientes con fibromialgia en verdad, porque ha pasado por tantas etapas la fibromialgia en cuanto a los diagnósticos, la clasificación y que si los criterios y hay mil cosas, pero bueno, se ha encontrado que la fibromialgia, síndrome de intestino irritable, migraña crónica, dolor pélvico crónico, todo esto son padecimientos que son de origen nociplástico. Pero ojo, no podemos separar al paciente de, no, lo tuyo es el nervio mediano, no, nada más es esto. No, puede haber componente mixto, que creo que eso es lo que a veces se nos dificulta poder poner a un paciente en el contexto de, ok, viene con un tipo de dolor, pero no parece esto, pero no sé si les ha pasado, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado eso, que dices, híjole, pero no coincide, viene con esto, pero no coincide. Bueno, existe el dolor mixto y eso lo sabemos, entonces creo que teniendo claro esto, le podemos dar al paciente mucho mejor abordaje. Entonces el dolor nociplástico, que está como muy, siento que está un poquito revuelta la definición que da la IASP, pero bueno, es un dolor que surge de una nocicepción alterada, a pesar de que no exista evidencia clara de un daño tisular, de un tisular real o una amenaza de daño tisular que causa la activación de nociceptores periféricos y no hay evidencia de enfermedad o lesión que pues lo explique, ¿no? Creo que eso es lo importante de la definición del dolor nociplástico o neuroplástico, como le quieran llamar, que de las dos maneras es correcto. Entonces, ¿todo dolor nociplástico es crónico? Sí, pero no todo el dolor crónico es nociplástico. Ejemplo, una gonartrosis grado 3 o 4, ya que dices, oye, ya prótesis, por favor. Típico el paciente que dice, no, no, yo no me quiero operar y no, es que, híjole, no he podido hacer terapia física y el paciente que no hace nada, pero le duele. Entonces ese paciente puede estar con un dolor de rodilla por a lo mejor mucho tiempo y ese no ser un dolor nociplástico, es un dolor crónico secundario a una gonartrosis, ¿no? Entonces creo que aquí queda muy clara esa parte que no podemos catalogar a todo, ¿no? Luego queremos verla así con ojos de nociplástico a todo
Y pues no, también hay que clasificar, hay muchas maneras de poderlo ver. Entonces nos regresamos a las frases del inicio. Muchas de aquí las he sacado de pacientes que han llegado conmigo. La típica paciente que llegó conmigo diciendo, ay, les preguntas, ¿no? Ay, bueno, ¿qué haces de ejercicio? ¿Puedes hacer esto? No, no, es que tengo artritis reumatoide, no puedo, ¿no? O tengo más de 6 años con dolor y yo me pregunto, bueno, pues la artritis reumatoide, yo tengo muchos pacientes pues que tienen artritis reumatoide y tienen su tratamiento y viven su vida totalmente normal, sin dolor, a menos que haya una recaída o que haya alguna activación, etcétera, ¿no? Incluso, y fíjense, o sea, esto se me hace súper interesante. Yo me acuerdo en la alta especialidad de ultrasonido, que era con los reumatólogos, llegaban pacientes que te decían, doctora, perfecto, me siento muy bien, era algún protocolo que estábamos haciendo, me siento súper bien, doctora, o sea, estoy con medicamentos, estoy controlada, le ponías ultrasonido en la muñeca y, oh sorpresa, una sinovitis grado 2 3 así que dices, ¿cómo? Está encendida la artritis y la paciente no tiene dolor. Entonces dices, ¿cómo? Entonces, pues no es lo mismo. O sea, no porque tengas artritis reumatoide tienes que tener dolor de los años que lleves el diagnóstico. Y ojo, pues las enfermedades reumáticas sabemos que muchas veces hay superposición de otras enfermedades. La fibromialgia, en este caso, pues sí es una muy común en enfermedades reumáticas. Otro, tengo esguince de cuello. No sé si lo han escuchado, digan, pero a mí me ha tocado un chorro que lo estás interrogando y de que, bueno, ¿y cuándo? O sea, ¿qué pasó? No, pues que choqué, ¿no? Pues, ¿hace cuánto? Para saber más o menos. No, no, yo creo que fue hace como 7 años, doctora. ¿Y tú? O sea, antes me daba risa y después ya no me daba tanta risa, ¿verdad? O sea, como que dije, ¿cómo? Al principio sí era como, no, no, esto no, digo, hace muchos años o que en la residencia te decían, y pues tú así como de, ay, o sea, no te lo crees, ¿no? Pero pues sí, o sea, es un dolor que se cronifica y muchas veces el dolor nociplástico empieza por una lesión que fue hace muchos años, pero empieza a haber un trastorno un poquito ahí en el procesamiento del dolor y que se hace crónico y se hace un mecanismo nociplástico, ¿no? Me lastimé haciendo un ejercicio hace como 3 años y de ahí no quedó bien. Esta también es muy típica. Les digo que todas las saqué literal de mis pacientes. No tengo una neuropatía de fibras pequeñas y me duele todo siempre. Que esto creo que ahorita está muy en boga de decir es que tengo neuropatía de fibras pequeñas y me duele todo. Me duele mucho mi espalda. Ya había muchos doctores y me envían a rehabilitación a tratar mi dolor. Esto la pongo en rojo porque, ay, se va a escuchar feo, oigan, pero siento que muchas veces nos utilizan como, pues, suena feo, pero como un bote de basura. Como decir, ya no sé qué hacer con este paciente, mándalo a rehabilitación. Cuando rehabilitación tiene que ser desde un inicio, ¿no? A veces yo me da así como que, ¿por qué no me lo mandaron desde el principio y pudimos haber evitado cronificar un dolor? Pudimos haber tratado algo que pudo haber sido prevenible, ¿no? O sea, entonces aquí esto sí es muy común, ¿no? Que el paciente llega después de haber visto a no sé cuántos doctores y pues dicen, "Ay, pues ya no sé, ya pues ve a rehabilitación, a ver si te ayuda". Entonces creo que estas frases resuenan porque creo que a muchos nos pasa en la consulta. ¿Cuál creo que está siendo el problema de todo esto? Eh, Fíjense que me he dado cuenta que a pesar de que los estudios, laboratorios e imagen obviamente son de gran ayuda, sigue habiendo mucho exceso de pedir estudios, un exceso de uso de estudios complementarios, que si se acuerdan hay estudios, hay artículos donde hablan de que en un paciente de cierta edad, si tú tomas resonancia a varios, hay un estudio muy famoso, muchos van a tener abombamientos y hernias discales y no tener dolor. Pero claro, si yo siempre les digo, si yo me voy a tomar ahorita una resonancia, a lo mejor yo tengo un abombamiento y hasta una hernia probablemente, y yo no tener ningún problema de dolor. Entonces, hay veces que, digo, no hay veces, muchas veces llega el paciente conmigo y llega diciendo literal, doctora, yo, bueno, como porque vienes con nosotros, mira, y aquí conmigo, ¿en qué te puedo ayudar? Y el paciente me dice, no, pues es que vengo porque tengo una hernia discal L4, L5. Ok, o sea, él me dijo el diagnóstico de imagen, por así decirlo. Y yo, ok, pero bueno, me interesa saber qué sientes, ¿no? Eso es lo que más me interesa, qué sientes, qué síntomas tienes, qué signos se han aparecido, o sea, ya todo eso es lo que me importa, pero pues el paciente ya se casó con su hernia que le dijo el doctor que tenía y que probablemente, y muchos pasa, que no se relacionan los síntomas con la imagen, definitivamente.
múltiples opiniones que vienen, pues típico, ¿no? De que ya fueron con el chamán, con el curandero, con el sobador, con el quiropráctico, con mil y unas cosas que dices, no manches, o sea, pudiste haber llegado desde un principio conmigo, pero bueno, así pasa. Y esas múltiples opiniones, el problema es que el paciente las adopta y el paciente escoge cuál y está todo confundido y pues entre más opiniones haya, obviamente hay más confusión. La falta de información, que creo que aquí es mucha falta de información tanto del paciente como de algunos médicos, algunos colegas o algunos médicos de otras especialidades, que no es que no sepan, como me decía un doctor de la residencia, me acuerdo mucho que me decía, a ver, es que tú no vas a diagnosticar algo que no sabes. Y claro, si yo no sé sobre no sé, ¿qué vamos a ponerle? Algo así que sea bien raro, ¿no? Si yo no sé ese diagnóstico, yo ni sé ni cómo se trata, pues obviamente no voy a llegar a ese diagnóstico nunca. Yo voy a ver al paciente y le voy a dar otros nombres, le voy a dar otros diagnósticos porque yo no sé ese diagnóstico, no sé ese tema. Entonces lo mismo pasa. Les digo, no es que los doctores estén haciendo mal su trabajo, simplemente o probablemente son cosas que se desconocen un poquito y entonces pues no sabemos cómo llevar al paciente o cómo canalizarlo, ¿no? Y exceso de tratamientos, igual. El paciente ya se hizo infiltración, ya fue a tratamientos quirúrgicos, ya se puso la pomada de peyote, ya se tomó el CBD, o sea, ya se hizo todo y el problema es que el paciente siente más frustración de todo lo que ha hecho y no ha mejorado. Y entonces esa frustración empeora obviamente el dolor, y eso ya tiene mucho que ver con la sensibilización central y las cosas, los factores externos que contribuyen a que aumente o se amplifique el dolor en el momento de hacer como todo este proceso del procesamiento del dolor más bien. Y las palabras médicas mágicas, ¿por qué le pongo así el nombre medio raro? Porque hay veces que hechizamos a los pacientes con nuestras palabras y es bien importante lo que nosotros hablemos y lo que nosotros les digamos a los pacientes. Hay pacientes, me llegó una paciente, por ejemplo, que me dijo, doctora, es que llegó por dolor crónico, me la refirieron a mí por dolor crónico, era un dolor nociplástico así de libro prácticamente, y me dijo, no, pues es que ya fui con muchas personas, fui con mucho, esta es una historia, o sea, digo, esto es muy común, ¿no? Que ya fue con muchos doctores, ya hice muchos tratamientos, pero es que el doctor que me vio hace no sé cuántos años me dijo, señora, es que este dolor jamás se le va a quitar. Entonces, pues haga algo, o sea, digo, busque alguna manera pues de sobrellevarlo, pero este dolor no se le va a quitar. En una desesperación probablemente el doctor de ya no saber qué hacer con ella, probablemente. Pero esas palabras mágicas, que no son mágicas en buen sentido, sino es un hechizo, tú ya hechizas al paciente en que ya, o sea, él se compró, lo incrustó en su cerebro de esto jamás se me va a quitar y créanme que eso es un gran obstáculo en el momento de querer tratar ese tipo de dolor, porque obviamente ellos no se visualizan sin dolor. Ya el doctor me dijo, y si es el doctor, pues son palabras que importan mucho de las del doctor. Entonces, por eso es bien importante catalogar a los pacientes en el aspecto de qué tipo de personalidad tiene, leerlos un poquito en la consulta, ver que si puedo usar, qué ciertas palabras usar con ellos, cuáles no, porque uno va conociendo al paciente y se va dando cuenta que a veces decimos, chin, con él le dije esto y no debe haberle dicho esto porque a lo mejor lo agarra de ahí y ya saben, ¿no? Hay muchos tipos de pacientes. Entonces, bueno, creo que hay múltiples problemas en esto del dolor nociplástico, pero yo creo que muchos tratamientos fracasan porque para mí son varios factores, que muchos tratamientos fracasan en cuanto, estoy hablando de múltiples especialidades. No hablo nada más de medicina de rehabilitación, incluso dentro de rehabilitación, pero ¿por qué yo creo que muchos fracasan en que el paciente vuelve o ya ni vuelve, ¿no? Simplemente pues no se quitó y se fue con otro y se fue con otro y no se quitó y fue con otro. Es porque pienso que el modelo médico convencional tiende a dividir al paciente por sistemas. Aunque ya nos dijeron que un paciente tiene que verlo de manera, pues, más integral. Los rehabilitadores sabemos que la parte integral para nosotros es como que es el mantra, ¿no? Casi creo de tratar a un paciente de forma así más integral, pero sigue existiendo esta sistematización. O sea, y tratan el problema como que independientemente. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, un paciente que juega golf, que llegó 76 años, por ejemplo, conmigo, dolor crónico cervical. Él tenía factor de estrés laboral muy, muy, muy intenso. Era un factor detonante muy fuerte para su dolor cervical crónico. Y me acuerdo que él me decía, no, 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 doctora. O sea, él me veía como un bebé. Obviamente me veía cara de bebé, súper jovenaza yo. Y entonces decía, no, doctora, yo ya intenté todo. O sea, yo ya hice esto, esto, esto. Pero le digo, bueno, sí, pero es que lo hizo en 10 años. Usted intentó esto aquí y luego no le funcionó. Y dices, ah, bueno, bueno, esto acá. Se trata de abarcar al paciente de manera integral en el momento. O sea, no significa que en ese momento voy a tratarlo en terapia física y ahí mismo tiene que ir a psicoterapia y no, pero en el mismo entorno que estamos platicando y que estamos abordando al paciente, poco a poco vas diciendo, ¿sabes qué? Creo que, mira, psicoterapia nos puede ayudar mucho ahorita porque traemos a lo mejor factores estresantes importantes. En este caso, él, por ejemplo, estrés laboral era muy fuerte y era algo que resonaba mucho en él y bueno, psicoterapia, pero al mismo tiempo, claro, los factores mecánicos, terapia física nos va a ayudar muchísimo, pero no quieran que con 5, 8, 10 sesiones se le quite un dolor que lleva 10 años, ¿no? O sea, ese es el punto. Le digo, si usted hizo 10 sesiones y no le funcionaron, pues claro, es que 10 días para un ejercicio, pues no le va a hacer efecto a nada. O sea, el músculo tiene efecto a partir de cuántas semanas. O sea, claro que no le va a hacer efecto 10 sesiones. Entonces, por eso creo que este modelo convencional debemos de volver a creerlo, ¿no? De decir, bueno, sí, o sea, es esto, pero tengo que ver al paciente más abiertamente en todos los otros aspectos como médicos rehabilitadores. Entonces, sí creo que a veces hay muchos problemas técnicos en el camino. Por ejemplo, poco tiempo de consulta, a veces, pues sí, no nos damos el tiempo que quisiéramos, alta dependencia de medicamentos, una escasa inversión de factores conductuales y estilo de vida. Yo no quiero invertir mi tiempo en la consulta de estarle diciendo que si tiene un psicoterapeuta o no, porque yo lo veo súper estresado, pero vaya que va a cambiar mucho mi tratamiento. Y obviamente si lo abordamos de esa manera, pues obviamente nos va a mejorar a nosotros, ¿no? Sobre utilización de estudios, que es lo que ya mencioné, sobre tratamiento estructural, ya se infiltraron, ya se pusieron, ya se hicieron, fueron y les inyectaron quién sabe qué cosas, y así. Catastrofismo médico, que es lo que decía ahorita, que las palabras que usamos son bien importantes. El nocebo, cuando yo prescribo pregabalina hace muchos años, que lo uso mucho como neuromodulador para dolor crónico, y hace muchos años, hace muchos años, como si estuviera muy viejita, pero hace años yo con la pregabalina, pues obvio dices, tengo que avisarle los efectos, ¿no? Que le puede dar sueño, que si no sé qué, y que, bueno, pues te das cuenta que ya con los años vas como maquillando un poquito cómo decírselos porque aparte este tipo de pacientes tiende obviamente a tener ciertos factores que pueden contribuir a que si tú les dices algo, literal, va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, es muy diferente decir, ah, vas a tomar pregabalina y te va a hacer efecto, vas a sentir un chorro de sueño, te va a pegar mucho, pero bueno, nos va a ayudar mucho con el dolor. A decir, oye, la pregabalina, mira, ayuda en esto, yo les explico cómo neuromodula, más bien, cómo nos va a funcionar, cuánto tiempo se tarda en tener efecto, que puede los primeros días adaptarme un poquito como si fuera un relajante muscular que me da sueñito, pero es como que maquillo más esa parte y bueno, aquí ese factor pues obviamente lo manejo con ellos. Y bueno, pues claro, seguimos buscando las lesiones cuando el problema ya no está en el tejido. Y creo que esta frase a mí me ha resonado por mucho tiempo porque seguimos buscando lesiones que probablemente no están. Y si tú haces un estudio, ¿cuántos a ustedes les ha pasado que llegan pacientes de que, pues es que me sigue doliendo y ya me hicieron esto, pero pues se ve en la columna, no sé, el lumbar, ¿no? Que es muy típico de que, pues que me dijeron que tenía esto, pero tú dices, es que su dolor no cuadra, o sea, no cuadra, o sea, como, es como médicos en rehabilitación. Creo que es muy importante este caminito llevarlo de una manera pues más fluida, más amena, más humana. Somos creo que la especialidad que tenemos esta parte que me acuerdo mucho en la residencia que se burlaban los traumatólogos, los residentes de nosotros, de que, ay, yo no voy a andar preguntando que si su casa tiene piso de no sé qué, que si tiene dos pisos, que si su baño... Bueno, o sea, nuestra especialidad, por eso preguntamos todo eso, porque nos importa el medio ambiente del paciente, los factores, cómo es su estilo de vida, a qué se dedica. Por eso preguntamos tantas cosas y en la consulta les digo, no es por metiche, oye, o sea, a ver, ¿tienes hijos? ¿No tienes hijos? No es por metiche. Oye, ¿estás casado? ¿No estás casado? Oye, porque de ahí me voy dando cuenta que algunas preguntas que yo hago, aunque no parezcan como para lo que me va a servir de la exploración o para el diagnóstico,
sí me ayudan a ver un entorno del paciente, me ayuda a saber si el paciente está divorciado, a lo mejor tiene un divorcio muy, o ha tenido un divorcio muy difícil, y a lo mejor, que sí me ha pasado, que ya que cuando el paciente saca un poquito algunas cosas de información, te das cuenta que hay cosas que les están como pegando en la parte emocional, ¿no? Y entonces empiezas a hacer como de, a ver, A más B, ok, sí, ¿sabes qué? Vamos a ayudarnos con psicoterapia, mira, te voy a mandar a esto, vamos a hacer terapia física, vamos a hacerlo juntos, pero tú eres como que el que coordina, que esta es la definición que más me gusta de un especialista en rehabilitación, que hay muchas, ¿no? Hay por ahí algunas muy como formales, pero bueno, es el médico que se encarga de diagnosticar, tratar y coordinar. Esa palabra para mí es como la clave, coordinar la recuperación de personas que tienen limitación física, dolor o discapacidad debido a enfermedad, lesión o cirugía. Pero a mí me gusta esta parte de coordinar. Realmente, si diagnosticamos, si tratamos, pero creo que lo importante del médico en rehabilitación es coordinar. Sí, y para coordinar, como yo les decía a estudiantes de medicina, me acuerdo que decía, es que estoy en la servicio social no sabes nada. O sea, siento que estás así como de, pues, diabetes. Bueno, sí, creo que mira, se maneja así y como que no sabes muchas cosas aún, estás medio perdido aún. Y entonces yo les decía, bueno, a ver, no tienes que saber, si llega un paciente contigo, no tienes que saber de que, tiene una lesión en el nervio cubital debido a, o sea, no. Con que tú sepas, oye, le hormigué el brazo, oye, este territorio le está hormigueando, la parte, sí, mira, el dedo chiquito, le hormiguea, le arde la piel, no sé qué sea, pero ese dolor me suena neuropático. ¿Sabes qué? Lo voy a mandar con un especialista o lo voy a mandar con alguien que a lo mejor sí sea más experto en este tema. Cuando hice la alta especialidad, me acuerdo que el doctor nos mandaba a rotar a imagen y me acuerdo que ahí nos decían, ¿no? De que, bueno, en la residencia también nos decían mucho, ¿no? De que, a ver, esto es normal, esto es normal, esto es normal, esto es normal. Y te llevabas un chorro con normales hasta que veías una y decías, oye, no tengo idea que tenga este paciente, pero esto no es normal. O sea, yo me acuerdo que yo pensaba, como que está, así cuando empezabas a leer las radiografías, ¿no? En la residencia, como que me entenderles mejor, eh, o cosas de la resonancia, por ejemplo, de columna, yo decía, ay, pues aquí como que la resonancia de columna, por ejemplo, ahí me acuerdo que para mí era difícil, yo decía, ay, pero no le entiendo aquí hasta que, bueno, ya obviamente lo vas practicando más y todo, y ya ves, y dices, sí es cierto, de tantas normales que vi, esto ya se ve diferente. No sé qué sea, pero es diferente. Es lo mismo, aquí no tienes que ser experto a lo mejor en dolor crónico, en dolor oxiplástico, pero creo que es bien importante que nosotros, los fisiatras, los médicos en rehabilitación, tengamos ese chip de decir, ¿sabes qué? Esto no me cuadra. O sea, no me cuadra, viene con una resonancia, viene con esto, no me está cuadrando, su dolor no me, ay, no me da. O sea, bueno, a ver, ¿sabes qué? Me voy a apoyar a lo mejor con alguien que tenga un poco más de experiencia en dolor crónico y a lo mejor juntos, yo la terapia física, a lo mejor que con otro tipo de sesiones de terapia de otro tipo, bueno, ya veremos, pero ahí la importancia de saber coordinarlo, ¿no? Que creo que ni otras especialidades no lo van a hacer. O sea, el traumatólogo opera, lo manda, o no lo va a operar y lo manda. El neurólogo, neurocirujano, lo manda. O sea, realmente ese poder de poder nosotros hacer esto, creo que es bien importante en nuestra especialidad. Y entonces aquí, a grandes rasgos, decimos, ok, vámonos paso por paso, ¿no? Siendo médico de rehabilitación, me llega un paciente, yo me tengo que ir paso por paso, no tengo que ser experto, simplemente saber como esas red flags de decir, ok, o sea, aquí está esto y no me suena o algo está aquí raro. Primero que nada decir, a ver, ¿este paciente cumple con dolor crónico o no? Entonces no puedo catalogar a alguien que lleva 2 semanas con dolor como dolor nociplástico, ¿no? Es que es lo que decíamos, todo el dolor nociplástico es crónico, pero no todos los crónicos son nociplásticos. Entonces, digo, aquí no me voy a meter ya como que en leer todo esto. Evaluar el patrón de dolor. Hay artículos, al final les puse bibliografía para quien le interese los artículos. Hay artículos que hablan de la IASP o de algunas otras, de algunas otras revistas donde hablan realmente de criterios que con los años han tratado como que definirlos y no hay, o sea, no es como de criterio uno, dos, ya, tres, no. O sea, te hablan como de ok, pasa esto y pues si sí tiene esto, posiblemente pudiera ser dolor nociplástico o probablemente sí es un dolor nociplástico. Entonces, hay preguntas como clave, decir, bueno, si es crónico, si es generalizado, simétrico, si el dolor viaja de un lado a otro, si hay muchos factores que van diciéndote, ¿sabes qué? Este me suena. De hecho, hay una listita que en la certificación nos dan
como mucha lista de cosas que yo uso, de hecho, de herramienta al principio con estos pacientes para poder detectar y como dicen, como ser primero los check marks, así de, ok, si lo tiene, ok, si lo tiene, ok, si lo tiene. Entonces, creo que eso es importante. Las red flags que a mí se me hacen importante del horno plástico son pacientes que llegan con múltiples síntomas somáticos. ¿Sabe qué, doctora? Es que me duele mucho la espalda, pero luego de repente, hay bien raro, me duele el hombro, pero luego también la mandíbula, como que así que dices, híjole, muchos así que no se definen por algo específico. El dolor desproporcionado. Si tú dices, oye, bueno, un esguince de tobillo, pues ya sabes cómo duele más o menos un esguince de tobillo, ya sabes que es un grado uno, pues a lo mejor estamos viendo que pues no está algo tan mal y el paciente te dice, no, 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 es que no me puedo parar, en las noches lloro del dolor, me hace llorar el dolor, dices, híjole, como que ahí está desproporcionado, ¿no? La hipervigilancia, el paciente literal, su vida la hace a costa del dolor. O sea, yo voy a planear mi día, pero tengo que preguntarle y pedirle permiso a mi dolor para hacer mi día a día. Son pacientes que están todo el tiempo poniendo atención a su dolor. Y hay pacientes que hasta te escriben de que no, me dolió a tanto, hice esto y tanto, la, la, la. Entonces, sabes que es un paciente hipervigilante. Empeoramiento impredecible son los típicos pacientes que te dicen, es que pues no estaba tan mal, o sea, digo, me duele todo el tiempo, hace 10 años, pero hace 2 semanas, doctora, y por eso te buscan, por una agudización del dolor. Se agudiza por algo y le preguntas, oye, chocaste, cargaste algo, oye, una mudanza, algo. No, 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 o sea, no hubo nada, doctora, se lo juro, o sea, nada, y de la nada me empezó a doler, no puedo dormir, me despierta el dolor, me hace llorar, no puedo trabajar a gusto, el trabajo es un martirio, pedí mi incapacidad ahorita, porque pues no me puedo, así. Entonces dices como que, a ver, esto está raro, ¿no? Intolerancia al ejercicio, la mayoría de pacientes te dicen, no, 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 es que yo no puedo hacer ejercicio porque tengo fibromialgia. No, 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 es que yo el ejercicio me lastima. Te dicen mucho esa palabra, es que me lastima el ejercicio. Múltiples tratamientos fallidos, que esto creo que es lo más común. Ya hice esto, ya hice esto, y mil cosas, y el paciente sigue igual. Síntomas cognitivos y de fatiga tienen mucho que ver en pacientes que tú dices, oye, no se concentran, tienen pérdida, o sea, se les olvidan las cosas, se sienten con fatiga crónica, están cansados, bien despistados, y que no eran pacientes realmente así, ¿no? Aquí les pongo nada más la parte de arriba, al final les pongo ahí la bibliografía, pero este es el artículo que les digo que te dice, bueno, aplicando los criterios del dolor nociplástico, te dice, bueno, sí evalúa la capacidad de los criterios clínicos y se pueden aplicar según la IASP. Estos criterios sí los ven como clínicamente útiles. Obviamente no son, no puedo ser de que, o sea, esto, o sea, no podemos ser cuadrados con esta parte, ¿no? Es bien importante siempre tomar en cuenta otros aspectos, muchos factores, etcétera. Por eso dicen ellos, bueno, sí, pero requieren entrenamiento, requieren un entrenamiento extra, porque sí hay cosas que hay que ver un poquito más allá, factores que contribuyen. Yo con los años he aprendido a poderle decir a un paciente que necesita ir a psicoterapia. Obviamente, ellos no te lo toman a bien. Entonces, con los años he sabido cómo llegarles a ese punto de decir, necesitamos ayuda de muchos aspectos, Entonces, sí se requiere un entrenamiento, a lo mejor para ver un poquito más a fondo este tipo de dolor. Y todavía existen pacientes con fenotipos mixtos, pues obviamente que se hacen difíciles de clasificar y aquí es donde viene un poquito también la dificultad, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de dolor no oncológico, o sea, el oncológico creo que ya está en otro, como que en otro nicho, ¿no? Porque sí tiene otros aspectos importantes que no pueden entrar tanto aquí. Y bueno, algunas herramientas clínicas. En las certificaciones que tomé con el Pain Psychology Center, obviamente nos daban muchas herramientas para tenerlas en cuenta, para poder usarlas como pues sí, como una checkmark, así con muchas cosas que necesitamos saber. Pero también me ayudó, por ejemplo, con el CSI, que más de 40 puntos, pues obviamente te habla de que aumenta la sospecha del dolor nociplástico. El DN4, que puedes descartar componentes neuropáticos. El WPI y el Symptom Severity Scale, que estos dos, pues obviamente es más como para fibromialgia, digo que es algo muy común y yo lo veo mucho en la consulta. Y el TSK, que ese lo uso realmente con dolor crónico para saber si puedo empezar con terapia o no.
Esto a mí se me ha hecho muy importante porque hay pacientes que llegan y pues obviamente todos llegando como que es que mandan rehabilitación y por rehabilitación es terapia. Y no, muchas veces a los pacientes me tengo que esperar algunas sesiones de PRT, de Pain Reprocessing Therapy, primero para trabajar en la psicoeducación y luego empezamos terapia. Si tú mandas un paciente a primera instancia a terapia, no vuelve ni contigo ni vuelve a terapia. O sea, porque algo los lastima el ejercicio y por eso pongo esta al principio para saber qué tanto miedo tienen a moverse o a hacer ejercicio. Y con eso yo defino un poquito, decir, ¿sabes qué? Con este me puedo esperar tantito. No, hombre, con este sí puedo empezar luego terapia, algo muy suave. Y ya con esto me doy idea un poquito de cómo empezar con los pacientes en cuanto a terapia física. Entonces, bueno, las comorbilidades también son importantes saberlas porque si ustedes detectan un paciente con dolor crónico de tipo nociplástico, generalmente son pacientes que han tenido o tienen trastorno de ansiedad, de depresión, intestino irritable, migrañas crónicas, fatiga crónica. Estas son, se me hace como que las más frecuentes, pero hay una lista de cosas que pueden estar como dentro. Detonadores, que eso también es importante, que les platicaba a este paciente que le gusta el golf y él ya quería ya al día siguiente volver a jugar golf y pues su dolor no lo dejaba y vimos que con él el detonador era su estrés laboral, ¿no? Cada que tenía cosas específicas de su trabajo que él me platicaba, ya decíamos, ¿sabes qué? Pues estamos viendo que un detonador es esto, esto y esto. El miedo, la evitación, pacientes que como que, ay no, o sea, prefiero no porque si me dicen esto y evitan todo las malas experiencias médicas, que esas también son muy frecuentes, como esta paciente que me dijo, es que este doctor me dijo que jamás se me iba a quitar mi dolor y enojada con la vida y con los doctores de todo el mundo. Entonces, llegan pacientes a veces conmigo, pero con como que con una expectativa de, ay, pues mire, vine porque me recomendó no sé quién y pues a ver qué pasa, ¿no? Así ya vienen como ya como hartos, hartos de todo el sistema médico y las malas experiencias médicas pueden hacer que el paciente obviamente vaya en loop y que no salgamos de ese círculo vicioso. Aquí les pongo un ejemplo muy rápido de uno de los artículos que les puse, que es cómo tratar al paciente de manera integral. Ellos ponen ejemplo de cómo un paciente a los 48 a los 40 años, a los 40 y pico y a los 80 puede cambiar tanto cuando nosotros abordamos de manera integral y, o sea, de una manera más, más, sí, pues más, más completa a un paciente y le podemos evitar muchas cosas en el futuro como prevención. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene ansiedad, insomnio, hipertensión, le dan su medicamento, reflujo gástrico, diabetes, para su osteoartritis de rodilla le dan su ibuprofeno o lo que sea. Este paciente a los 45 puede haber ido por cualquier versión. La versión A es el convencional, oye, pues tienes esto, yo te doy esto. Tienes esto, yo te doy este medicamento. Pero en la versión B, que es cómo tratar a una persona como un todo, empiezas a ver factores de, a ver, insomnio. No, no, es que yo siempre he dormido mal. Bueno, pues que deberías de dormir bien, a ver qué está pasando. Eres una persona ansiosa, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes miedo a X o... Entonces, no vamos a indagar como psicoterapeutas, pero sí tenemos la responsabilidad de esos minutitos extra, decir, ¿sabes qué? Mira, nos puede ayudar mucho si puedan ayudar a un psicoterapeuta a trabajar este tipo o incluso con medicamentos la presión arterial. Estas dos cosas, por ejemplo, podemos dar herramientas como las respiraciones conscientes, que ya están muy estudiadas las 4-7-8, la box breathing, que hay muchas respiraciones que sabemos que activan el sistema parasimpático y así les enseñamos a los pacientes un poquito esa parte. Todo lo de la gastritis, bueno, ¿por qué hay gastritis? ¿Cómo comes? Indagar esos minutitos extras. A ver, ¿cómo es tu dieta normalmente? Ah, no, pues es que como en la calle todo el tiempo. Ah, bueno, a ver, ¿y por qué comes en la calle todo el tiempo? A ver, mira, y entonces empezar a indagar un poquito para no ciclarnos en esto, dale este medicamento. Vamos ese extra para ayudar al paciente a poder ver más integral todo, ¿no? Y aquí un paciente a los 80, este mismo paciente a los 80 años con cada versión. Vean la versión A, cómo acabó ya hasta como cosas adversas de los medicamentos y mil cosas. Y un paciente que se trató con prevención desde antes o se hizo algo extra de dirigirlo a otras partes de expertos para tratar cosa por cosa y entonces al mismo tiempo tratar al paciente y obviamente va a tener mucho mejor regulación, va a tener mejor desenlace en muchos aspectos. Y bueno, por último, no en esto no me voy a meter tanto, la verdad. Creo que es importante nada más detectar
que mi punto de esta plática era como decir, bueno, a ver, a lo mejor un foquito rojo que me suene por ahí, o sea, ese me va a ayudar mucho a decir, ¿sabes que este paciente no me cuadra? Vamos a la terapia, vamos a buscar, vamos a hacer ese extra en buscar a buscarle al paciente ver todo de manera integral. El tratamiento prácticamente, a ver, nosotros obviamente usamos medicamentos y el ejercicio es la base de mucho de nuestro tratamiento. La terapia física sabemos que ayuda muchísimo y que de acuerdo al tipo de pacientes como la indicamos, pero algo que me ha funcionado mucho y se lo recomiendo que se den el tiempo en la consulta de hacerlo es la psicoeducación. Hay estudios documentados o incluso en mi consulta yo lo he visto, pacientes con dolor crónico que con el simple hecho de recomendarles un libro de dolor crónico, que ya empecemos a hablar el mismo idioma y que se explique un poquito de cómo trabaja nuestro cuerpo y todo esto, que siempre les digo eso de que, bueno, no podemos tratar un dolor si no sabemos, si no lo conocemos, ¿no? Entonces, la psicoeducación a veces se ha visto que mejora un gran porcentaje del dolor. Hay pacientes que te dicen, doctora, me pasó esta semana justo con dos pacientes. Doctora, leí el libro y se lo juro que un gran porcentaje de mi dolor bajó. O sea, no es magia, no es chamanismo, no es nada. Es simplemente psicoeducación. El paciente está viendo cómo funciona su cerebro y se explica, ah, entonces yo cada que tengo estrés, se activa el simpático hace esto y de manera constante, y la psicoeducación para mí ha sido una gran herramienta con mis pacientes. Obviamente que sí, las actividades recreativas, que es importante que tengan su actividad vitamina, algo que también estén teniendo que los haga sentirse un poquito más tranquilos, cosas que sean la calidad del sueño, que sean frecuencia irregular. Ya ven que el artículo este de Sports Medicine sacó ahora sí lo de no necesitas ejercicios súper complejos, puedes hacer algo muy sencillo con el simple hecho de que seas constante. Eso va a tener muchos más cambios que al que hace súper difíciles y no es constante, ¿no? Entonces, creo que ese chip también meterlo al paciente de si vienes conmigo y haces terapia, pero luego no te apareces 3 meses y luego vuelves a aparecer, pues obviamente no va a tener el cambio que yo quisiera. Y pues obviamente los tratamientos con terapias de otro tipo, como la PRT, que es la Pain Reprocessing Therapy, MDR, algunos psicoterapeutas están entrenados con MDR y se ha visto que tienen también buen resultado, la ACT, o sea, hay muchísimas terapias que están estudiadas para el dolor crónico. Entonces, bueno, como conclusión, no todo el dolor persistente implica un daño estructural, que eso nos quede muy claro. El dolor nociplástico puede ser un diagnóstico positivo, o sea, no de exclusión. Lo malo es que en la práctica sí lo hacemos como exclusión, lamentablemente, porque el paciente ya llegó con nosotros después de, uy, como 1000 visitas a miles de médicos. Comprender el mecanismo cambia completamente el tratamiento. Si yo, médico rehabilitador, entiendo el mecanismo o el mixto que está pasando, tiene un dolor neuropático, pero también tiene un componente nociplástico, oye, tiene una enfermedad inflamatoria, pero tiene componente nociplástico, etcétera, si yo comprendo ese mecanismo que está pasando, puedo ayudarle mejor al paciente. Y si el paciente, que es lo último, la psicoeducación en el consultorio puede cambiar el camino. Si nosotros la psicoeducación, esos minutos extras los tomamos en nuestra consulta, les aseguro que el paciente va a tener mucho mejor resultado en muchos aspectos. Y bueno, pues eso es todo. Les agradezco mucho. Digo, esto fue muy como que corto y quisiera hablar de muchas cosas, pero cualquier duda, cualquier cosa, ahí está mi red social, profesional y el correo. Me pueden escribir con toda confianza. Estos temas me encantan, este tema me gusta mucho y creo que hay mucho que hacer todavía con el dolor crónico y sobre todo el nociplástico. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, por su excelente aportación. Creo que es un área bastante importante y que vemos en el día a día en la consulta y muchas veces, como bien lo dice, pasa por alto o pasa a ser algo de exclusión. Si Así es. está de acuerdo, vamos a abrir un pequeño espacio para resolver dudas si es que existen. Por favor, les pedimos que si alguien tiene alguna inquietud, puede levantar la mano o puede hacerla saber a través del chat para que la doctora nos pueda apoyar con ello. Sí, claro. Cualquier pregunta con toda confianza. Bien, por aquí en el chat le dan felicitaciones por su participación. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Les voy a poner examen. No se crean. No, no, con toda confianza. Yo Bien, sí pues quisiera preguntarte, Kiev, de las escalas que mencionaste,
En general, ¿cuánto tiempo te toma en poder hacerla, sobre todo la primera que mencionaste, que era, digo, las otras creo que vas viendo tú, ¿no? A quienes sí, aplicarlo. Sí, totalmente. Fíjate que ese es un problema. Como dije, un problema es el tiempo corto que a veces, no, o sea, digo, quisiéramos tener así como las horas y horas y no las tenemos, lamentablemente. Pero lo que a mí me ha funcionado es que la primera evaluación, cuando ya sé que es dolor crónico, porque si me han llegado y no sabíamos que era eso y de que chin, y mi consulta de que el tiempo, y la verdad es que yo me doy la primera sesión con ellos porque hago mucho, y de hecho les digo, oigan, va a estar medio tedioso porque me van a hacer muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas. Yo tengo el mapa de dolor, de hecho tengo el cuerpecito, tengo el mapa del dolor, les hago preguntas que te digo que nos enseñan en la certificación y a veces no a todos les pongo las herramientas estas porque muchos están muy claros. Cuando a mí me suena algo que digo, ay, no sé, porque sí traes, o sea, sí tiene este componente, pero y entonces uso las herramientas, o sea, no, o como que no con todos aplica, entonces, pero casi siempre las uso en la primera sesión y la primera sesión casi siempre la hago de una hora o hora y cuarto incluso, para darle con todo a esto, como primero tener las piezas de rompecabezas para poder armarlo con el tiempo, porque luego me faltan piezas de que yo chino le pregunté. Entonces, la primera sesión yo la uso mucho para hacer miles de preguntas, el mapa de dolor, el no sé qué, y lo usamos como así. Les empiezo a dar una introducción de qué es el dolor nociplástico o esto, y qué dudas tienen, que lo que sea que han leído, que piensan que tienen. Y luego ya sobre cada sesión, y hay sesión, digo, con pacientes nos tardamos obviamente meses o incluso años, ¿no? Pero muchos meses en que un paciente incluso puede aceptar que es un dolor nociplástico, porque siguen, no, 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 me voy a hacer otra resonancia, y no, 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 me voy a hacer no sé qué, y pues así. Entonces sí, yo las uso en la primera sesión, generalmente. Gracias, doctora. En el chat, por aquí existe la duda de si nos pudiera mencionar el título de los libros que usted le recomienda a los pacientes. Ay, sí, es el de dolor, terapia de dolor crónico de Alan Gordon. Alan Gordon es un trabajador social que tuvo dolor nociplástico y se dedicó ya toda su vida en esto, o sea, está metidísimo en esto. Ese libro creo que es el que más me ha ayudado porque está bien masticable, o sea, está como ligerito, te explica bien padre y ese es el primero que recomiendo. Está otro que es el de Unlearn Your Pain de Dr. Schubiner. Schubiner es también así como de las vacas sagradas, como les dicen del dolor crónico. Eh, Creo que esos dos son los que más utilizo, pero obviamente hay muchísimos. Hay muchos libros pero creo que estos dos son los principales que doy. Y sobre todo el de Alan Gordon, porque está muy digerible, muy cortito, está chiquito y así. Entonces creo que ese es el que más recomiendo de inicio. Muy bien, muchas gracias. También preguntan cuáles son las herramientas que utiliza usted para la valoración posterior del paciente y con esto evaluar qué tanta mejoría está teniendo. Las herramientas que utilizo para ver si el dolor plástico realmente está mejorando. Em, ¿Te das cuenta? Híjole, en un dolor nociplástico es bien difícil porque tengo pacientes que se tardan muchísimo en ver, les llamamos excepciones, porque literal son pacientes que te dicen, llevo 5 años con dolor 24/7. No hay manera de tener un cachito así de no hay dolor. O sea, son pacientes que te dicen, yo vivo con dolor. Hace 5 años no hay manera de que se asome. Entonces le llamamos excepciones. Cuando ayer tuve una paciente que me tardé, yo creo que 7 sesiones en convencerla que tenía dolor nociplástico. 7 sesiones me tardé. Le dije, ¿sabes qué? Mira, ya, o sea, lo que yo le recomendaba no lo hacía. Y lo que no sé qué, no lo hacía. Dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto. Cuando leas el libro de Dolor Crónico de Alan Gordon, las sesiones de nosotros va a ser como un book club. Vamos a platicar de ese libro poco a poco, capítulo por capítulo. Tuve que usar esa herramienta con ella porque pues no me funcionaron muchas otras y literal 2 meses después de no saber nada de ella, me buscó, sacó cita, fue esta semana, creo que fue ayer o antier, y me dice, pues doctora, leí el libro que me dijo por fin, que yo la verdad es que nunca me di el tiempo, lo que sea, lo leí. Y cree que tuve 3 días, así me dijo, tuve 3 días sin dolor, no me tomaba las pastillas. O sea, lleva tomando pastillas por años. Pero ¿qué cree? Pues pasaron 3 días y luego volvió el dolor.
Ah, no, no, claro, o sea, el dolor va a volver porque lleva años ahí, pero tuviste una excepción. Entonces, no hay una herramienta que yo diga, a ver, mido esto, pues no como tal, sino tú tienes que ver que se asoma así un poquito, que les digo, es con el ejemplo como si estuviera el exorcista, de que cuando habla el demonio, que, súper feo, y se asoma la persona y que ayuda. Haz de cuenta que así me lo imagino. Un paciente que tiene dolor, de repente se asoma su real sin dolor y dice, aquí estoy, pero se vuelve a esconder. Y entonces hay herramientas, pues puedes medirlo con el mapa de dolor. Oye, si te tachaban todo el cuerpo, pues a lo mejor te tachan menos cosas. Las escalas, por ejemplo, de dolor nociplástico, a lo mejor ya tachas menos, el puntaje es menor. Te dicen estas excepciones que dices, ya, si tienes esas excepciones, ya la hicimos. Quiere decir que ya estás convencido que tu dolor sí se puede quitar y si es nociplástico. Y con esta paciente fue como un súper logro que tuviera 3 días sin dolor. Entonces, esos, digo, herramientas, te digo, pueden ser muchas, pero creo que lo vas aplicando de acuerdo al paciente. Bien, preguntan también si es posible aplicar la típica escalera analgésica para el dolor nociplástico o existe algún equivalente para este tipo de dolor. Híjole, es muy difícil, porque si le puedes, o sea, si le puedes poner la escala esa perfectamente. Digo, yo sí la uso porque tengo que tener una referencia. Creo que más como referencia, porque algo que yo utilizo mucho les digo, a ver, tu dolor está en 8 de 10. Ok, 8 de 10 está todo el día, los 7 días, y voy haciendo como que esa separación, ¿no? Y luego, cuando empezamos a tratar las sesiones, que si la terapia, y empezamos a hacer ya de más herramientas, les digo a los pacientes, a ver, yo no espero que con 10 sesiones tú vengas y me digas, ya tengo 3 de dolor. No, yo busco que a lo mejor tu dolor 8 de 7 días ya no sean 7 sean 5. Siguen siendo un chorro, pero son 5 y no 8. Oye, de 24 horas, ay, fíjate que en la noche ya me dejó dormir el dolor, ya esas horas ya no están con dolor. Entonces, sí la uso, pero más como para tener llevar una base de decir, bueno, de aquí partimos para saber cómo está y cómo se comporta, pero un paciente con dolor nociplástico puede decirte un día, me siento en 3 bien padre, y luego una semana después decirte, no, doctora, empecé en 9, pero ese 9 a ver, ¿por qué? ¿Hubo algún estresor? ¿Hubo algo? No, pues sí, es que falleció tal persona de mi casa. Bueno, claro, a ver, vamos a darle un motivo, claro, el dolor, no sé qué. Entonces, como que esa parte extra, entonces sí la usamos, pero como que nada más para tener algo muy de base. Perdón que te interrumpa tantito. Creo que se refería a qué tipo de analgésicos se utilizan en dolor nociplástico, que si se piensa igual, más No, que la dice visual análoga. no, aplicar la típica escala analgésica. No, es que abajo puso escalera analgésica, o sea, creo que era Entendí enfocada la a medicamento. escala. Sí. Perdóname, perdón. Ok, sí, o sea, los medicamentos, yo la verdad es que me apoyo mucho con pregabalina, uso mucho como neuromodulador y yo les explico, pero vean la importancia de de mi psicoterapia, de mi psicoeducación. O sea, creo que para mí es mucho más pesado decirle, vamos a usar este neuromodulador que nos va a tapar esas carreteras de dolor que ya se hicieron desde hace mucho tiempo. Con eso ya está entrando en el paciente una posibilidad de que este medicamento me ayude. Entonces, a veces no, yo la verdad es que a veces no utilizo de que, o sea, con ciertos pacientes sí, de que empiezo a lo mejor con, que me encanta usar etoricoxib, uso etoricoxib mezclado a veces con paracetamol, con la terapia física, pero yo les explico, a ver, eso es por un tiempo, porque con la terapia puede molestarte un poquito más, es nada más por eso. Pero el que me va a ayudar es la pregabalina, me va a ayudar la psicoeducación que estamos haciendo, aprendiendo sobre cómo trabaja mi cuerpo. Entonces, sinceramente, yo con mis pacientes no hago una escalera así que tú digas con muchos medicamentos, no. Sinceramente, uso mucho más la psicoeducación y medicamentos a lo mejor como uno simple, ¿no? Un Schumer, o sea, algo mucho más simple y le doy más peso a todo lo demás. Entonces, no hago tanta escalera en cuanto a analgesia. Gracias, Kia. Y bueno, quería, de acuerdo a un comentario que está en el chat, ¿tendrás algún sugerencia, tip, comentario? Porque muchos, pues trabajan en institución y hay muy poco tiempo, todos lo sabemos, ¿no? Entonces es muy complicado, van más por la discapacidad, digo, sí, para el tiempo para la discapacidad y demás o incapacidad. Y entonces
¿podrías recomendar tú algo o que se pueda hacer? Porque es un tema que pues obviamente en institución no te van a hacer todavía caso, decir, ah, sí, es un paciente con dolor nociplástico, pues se te echan a la yugular, ¿no? Entonces, ¿qué podrías Sí, sugerir? creo que eso es lo que se tiene que seguir trabajando mucho. Creo que es un área de oportunidad grandísima. Porque no sé si digo, todos nos ha pasado, a mí me pasó, yo me acepto que tenía ese gran error, que cuando estabas en la residencia o en donde sea que te tocaba un paciente que, oye, tiene fibromialgia aparte, decías, "Ugh". O sea, como que decías, híjole, no, pues ya valió, o sea, como que el problema es que todavía los seguros, si tú pones fibromialgia, claro que no te lo valen. O sea, el seguro te dice, bye, o sea, no puedes poner que tienes fibromialgia. Y pues es un diagnóstico. De hecho, en algunos países creo que ya lo pusieron como de que sí puede entrar en los seguros y todo así. Entonces, creo que en las instituciones lo que más podemos ayudar o hacer es hacer equipo, a lo mejor desde el equipo de decir, bueno, a ver, encargados de los servicios, ¿qué podemos hacer para que si detectamos un paciente, que eso hacemos mucho, de hecho, en el INR, creo que eso era algo que me gustaba mucho, que teníamos ahí al lado la psicóloga, ahí al lado el psiquiatra, teníamos ahí al lado. Entonces, creo que si es una institución donde tienes otros servicios que te apoyan, decir, ¿sabes qué? Mira, este paciente no me puedo poner así como de, ay, o sea, no, pero detecto que hay algunas red flags que me pueden decir que puede estar contribuyendo su salud mental o emocional o lo que sea. A ese lo refiero. Oye, ¿sabes qué? Tiene factores que se contribuyen a esto, y que se acepte una interconsulta o que sea como algo integral, que él también esté yendo a psicoterapia y referirlo tal cual, ¿no? Tiene estos factores agravantes para el dolor, tal cual. Y yo, pues a lo mejor le sigo por lo que me toca hacer, pero ahí sí podemos darnos esos minutos extras para la psicoeducación del paciente. Esas palabras, esos hechizos positivos más bien, no negativos, utilizarlos aquí. Que yo sé que están así súper apurados y rápidos, sigue el otro y así, pero a lo mejor nada más con el simple hecho de saber cómo decirlo, detectarlo y canalizar para que al mismo tiempo estén trabajando, creo que eso es lo que se me ocurre que es como una herramienta que pudiera ser. Obvio no va a ser una incapacidad de eso, ¿no? No le puedes decir, no, es que lo que se tiene es esto y pues no se puede incapacitar, porque si hay muchas veces, literal, no funcionan. Tengo muchos pacientes que no funcionan y tienen una vida muy disfuncional en el aspecto del dolor y están cada rato haciendo incapacidad porque no pueden trabajar. Entonces, pues aquí no lo puedes documentar tal cual porque, pues sí, como tú dices, te dicen, no, hombre, te mandan por un tubo, pero sí puedes empezar con el paciente a trabajarlo desde la psicoterapia, o sea, en conjunto tú con un psicoterapeuta o incluso un psiquiatra si vemos que hay factores que pueden ayudarse con medicamentos y esto a lo mejor pudiera cambiar un poquito el rumbo, pero hay mucho por hacer, sinceramente, desde instituciones, hospitales privados que pues también tendrían que tener el tiempo y las herramientas y la verdad es que muchos no lo tienen. Gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que por el momento son todas las dudas, las inquietudes que estaban presentes. Le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias. Nuevamente, realmente un tema muy interesante y lo realizó de una manera muy amigable. Muchísimas gracias. No, gracias a todos por conectarse, gracias por la atención y cualquier cosa me pueden escribir, aquí andamos y tienen su casa en Monterrey, a todos. Entonces, bueno, pues me despido. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Se le hará llegar vía correo electrónico su constancia de participación. Al resto de nuestros socios les agradecemos su asistencia. Enseguida se va a colocar en el chat el link para que puedan, por favor, registrar la asistencia. Recuerden que es importante para que a través de ello puedan recibir su constancia también de su asistencia a la sesión del día de hoy. Entonces, y ya se le colocó aquí en el chat. Por favor, les pedimos que ingresen, que la coloquen y posteriormente en el transcurso de la semana estarán recibiendo su constancia. Muchas gracias, doctora. Les Perfecto. agradecemos nuevamente a todos conectarse y estar presentes. Los esperamos en la siguiente sesión ordinaria. Que tengan muy bonita noche. Gracias, bonita noche. Bye bye. Gracias. Gracias. Bye, Kia. Bye.